Hola, buenos días. Qué bueno tenerlos a todos en este espacio el día de hoy. Qué grato tener tantas personas inscritas y tantos asistentes también. Bueno, mi nombre es Damelis Blanco, CRO de Rindegastos, empresa especializada en todo lo que es la digitalización y el control de las rendiciones en Latinoamérica. Me acompaña José Miguel Guerra. ¿Cómo estás, José? Hola, Melis, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias Chévere. por la invitación. No, encantada. Bueno, José, a ver, este espacio que convocamos el día de hoy, como dice la slide, es para hablar acerca del caos al control, ¿cierto? Cómo la automatización efectivamente está redefiniendo la gestión financiera moderna. Yo creo que este es uno de los temas que más está en boga ahora con todo este tema de la inteligencia artificial, ¿cierto? De toda la Exacto. digitalización y cómo las empresas efectivamente están todas como avanzando un poco dentro de esta línea. Bueno, comentarles un poquito también, Rindegastos y Laudus son parte del grupo Visma, ¿cierto? Que es uno de los principales conglomerados de empresas tecnológicas a nivel mundial. Ahí está un poquito de la data. Así que nada, quisimos sumarnos en este espacio un poco para conversar acerca de este tema que nos pareció súper relevante para lo que son nuestros principales clientes y para quienes no lo son también, ¿cierto? Y quieren sumarse un poco a este mundo de la tecnología. Y a ver, José, yo creo que para partir, una buena forma es esta afirmación: la tecnología libera al financiero del Excel, no lo reemplaza. Yo creo que estamos viviendo un cambio súper profundo, ¿cierto?, dentro de las empresas en la actualidad. Nosotros particularmente hicimos un estudio en Rindegastos el año pasado acerca de todo lo que son los gastos duplicados y una de las cosas que salió dentro de este estudio era que el 90% de las empresas de nuestra cartera, que ya tiene casi 6.000 clientes, así que no es un número menor, utiliza Excel para hacer sus rendiciones, por ejemplo. Es decir, ciertamente las áreas financieras siguen apalancando gran parte de sus procesos en lo que es el Excel, pero también en mi caso particular me he dado cuenta en el último tiempo que hay un cambio dentro de las empresas en relación a la percepción que tienen de esta afirmación. Es decir, durante años las áreas financieras se han dedicado o han sido vistas, digamos, como un espacio de control, ¿cierto? De atajar y resolver errores, de cerrar el mes corriendo, básicamente. Y esto está quedando atrás, por fortuna. Es decir, cada vez hay como una tendencia más marcada a automatizar, a ganar eficiencia, ¿cierto? Y a liberar el tiempo para pensar de forma más estratégica, que yo creo que es lo realmente importante. Entonces, ya no se trata efectivamente de revisar planillas, de atajar errores, sino de interpretar los datos y eso cambia todo. Es decir, cambia el ritmo, cambia la cultura, pero sobre todo cambia la forma en la que las empresas están percibiendo a finanzas. Sí, efectivamente. Y de hecho, el estudio que tú mencionas, que un alto porcentaje de empresas manejan sus gastos con Excel y están cambiándose a soluciones como Rindegasto para poder automatizar su proceso. En el mundo contable, financiero, en el mundo de RP, en Laudus en particular, Ujú. que nosotros somos un RP orientado a la pyme, a la pequeña y mediana empresa. Vemos muchos de nuestros clientes que comenzaron con Excel Ujú. y que su negocio, al ir creciendo, el Excel está quedando chico. Entonces la automatización y la transición desde un Excel a un sistema como Laudo, ¿cierto? Un Ujú. ERP que le permite centralizar en un solo lugar toda su gestión de la organización, ¿cierto? De ventas, de compras, de gastos, justamente, de recursos humanos, de contabilidad, les permite tener una gestión mucho más eficiente, más efectiva y sin perder tanto tiempo en Por los Excel. El supuesto. Excel, Excel es una fuente de pérdida de tiempo, en el fondo, de gasto de tiempo innecesario en tareas repetitivas y sin duda de potenciales errores. Sí, también no sé cómo lo vives tú en la UDUS, pero también hay un cambio como generacional importante. Nosotros también trabajamos con mucha pyme, con mucha empresa pequeña, y hay también muchos líderes financieros como emergentes, es Mm. decir, el perfil del líder financiero actual. Bueno, por un lado está el líder financiero moderno que ya no quiere esperar el cierre del mes para saber en qué está la contabilidad, sino que quiere efectivamente un Claro. sistema como el que ofrece el UDUS que le permita tener la información como en tiempo real, ¿cierto? Y después está el líder financiero que tiene toda la vida haciendo esto, que sabe perfectamente cuáles son las implicaciones y el impacto que tiene no tener esta data en tiempo real y que también se está cambiando entonces a poder automatizar estos procesos. Claro. Entonces, tú que me dices que la UDUS está como en esta línea más de la pyme, que muchas veces también se piensa que estas plataformas o que la automatización le queda grande a la pyme, ¿cómo lo vives? Yo creo que eso no es así. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que eso es un paradigma, porque nosotros lo que vemos es que
Generalmente los emprendedores, el microemprendedor cuando comienza no comienza con un ERP, ¿cierto? Comienza con su negocio, su foco es en vender, en producir si es que tiene que producir a un bajo costo, depende del negocio que esté, pero a medida que empieza a crecer ya ven esa necesidad y eso es pronto, es mucho antes de lo que era antiguamente el poder acceder a la automatización y a la digitalización de su proceso y la gestión de su negocio. Antiguamente, estoy hablando de décadas atrás, digamos 20, 30 años atrás, las soluciones tecnológicas como Laudus, como Rinde Gastos, no estaban a la mano de las pymes, ¿cierto? De la pequeña y mediana empresa, porque del modelo de negocio era muy caro. Hoy en día, gracias al modelo SaaS, ¿cierto? De software en la nube, se han bajado los costos de poder entregar el acceso a esos software. Entonces vemos que hoy día muchas empresas muy pronto después de haber iniciado sus operaciones ya están en condiciones de poder digitalizar Acceder. su operación Ujú. porque los costos son mucho más accesibles. Por supuesto, por supuesto. Bueno, y ahí viene otro tema, un poco de la mano con esto que estamos conversando, que es como la automatización, ¿cierto? Cambió los tiempos, los roles, la forma de trabajar y cómo es posible pasar de corregir después a prevenir antes, ¿no? A ver, por ejemplo, en el caso de Rendegasto, hacer una rendición antes, así como tú estás contando lo que pasaba hace unas décadas atrás, el proceso de las rendiciones no escapa como de esta realidad. Es decir, antes hacer una rendición te podía demorar días enteros, ¿ok? Es decir, había que recolectar las boletas, los comprobantes, revisarlos uno por uno. Esto luego pasa, ¿cierto?, una cadena de aprobación que es manual, en donde siempre está el Excel o están los formatos prediseñados o cualquier tipo de manualidad o papel al medio. Y después tenemos que esperar que todas estas aprobaciones tengan un ciclo, ¿cierto? Que toma tiempo, revisar uno por uno, con detalle, que no se nos escapen las cosas. Y esto es un ciclo que ahora ya se resolvió. Es decir, con plataformas como Rindegastos, efectivamente, esto ahora simplemente tomar una foto, la inteligencia lee absolutamente toda la data, viaja a quien tiene que viajar sin que tú tengas que efectivamente intervenir como empresa, se disparan alertas, se detectan duplicados, puedes poner topes, en fin, puedes parametrizar todo para que efectivamente la plataforma trabaje por ti, para que no sientas que efectivamente el Excel te está reemplazando, sino que te está entregando valor y te está entregando, la digitalización te está entregando tiempo. Y es ahí donde el tiempo ahorrado, que se traduce en esto, cambia totalmente el foco, ¿no? O sea, el gran tema no es el tiempo que ahorro, sino el foco que puedo dar a ese tiempo que estoy ahorrando en dedicarlo a otras tareas dentro de mi negocio que efectivamente sí agreguen valor. Entonces, cuando automatizas, la conversación de algún modo deja de ser qué falta por aprobar, dónde está la rendición, quién la tiene, ¿cierto? Esto está correcto o no está correcto, se rindió antes o no se rindió antes, y pasa a ser preguntas mucho más estratégicas, mucho más importantes, como qué nos dice la información. Es decir, poder tener la data a mano, poder entender en qué estoy gastando más o menos, ¿cierto? Poder detectar duplicados, potenciales fraudes. Este estudio que te comento, de hecho, por ejemplo, uno de los datos más relevantes es que 7% de los gastos son duplicados ya, y eso representa más de 30 millones de dólares, por ejemplo, dentro de la Wow. cartera que nosotros manejamos. Entonces, no es un dato menor, ¿cierto? No es un monto menor, mucho menos si hablamos, por ejemplo, de pymes. En una empresa grande, evidentemente tiene un impacto potente, pero en una pyme también cualquier gasto pequeñito, al contrario, es como súper significativo. Entonces, tener la información a mano efectivamente te permite cambiar de algún modo el paradigma de las cosas, ¿cierto? Y yo creo que ese es el salto principalmente cultural que transforma las empresas. Sí, absolutamente. O sea, y el hecho, quizás tú lo has nombrado más de una vez ahora en la conversación, la inteligencia artificial es increíble cómo está impactando, o sea, o dándole un nuevo aire a toda la automatización que Mm. empezó hace 20, 30 años atrás, la automatización de procesos. Hoy día la inteligencia artificial está haciendo un salto cuántico, ¿cierto? Ustedes obviamente la ven y la escuchan todos los días en las noticias, en todas partes. Pero justamente en RIN de gasto, o sea, RIN de gasto, el proceso que facilita la inteligencia artificial para poder leer en forma rápida, precisa, automática una boleta, un Mm. gasto, permite un ahorro increíble en tiempo, sin duda. Y ese tiempo, nosotros vemos por el lado de Laudus, de los clientes que al implementar Laudus han llegado a alcanzar un nivel de ahorro de tiempo destinado a realizar tareas Ujú. repetitivas del orden del 70%. Un montón. Entonces, todo ese tiempo que se ahorra no solo es, ok, que estamos destinando menos hora hombre a tareas de poco valor agregado, sino que además libera a la persona, al analista contable, al analista financiero, para que pueda hacer otras tareas. Y ahí viene un poco el desafío que tú planteas de desafío cultural, en el fondo, que es un cambio cultural, Ujú. porque siempre se habla de que la IA va a reemplazar al trabajo, ¿cierto?
y seguramente en algunas posiciones eso puede pasar. Y en el caso del analista contable, yo creo que es una oportunidad, o el analista financiero, o el que está en este trabajo, yo creo que es una oportunidad tremenda, porque les quita un montón de trabajo administrativo, operativo, de nuevo, de poco valor agregado y repetitivo, y los libera para poder hacer trabajo más de planificación, estrategia, de ver cómo poder aumentar las ventas, cómo poder hacer la Exacto. organización más productiva. Y eso es una oportunidad y un desafío tremendo para estas personas, porque en el fondo tienen que mirar esto como una oportunidad de capacitarse en esos roles y poder crecer como profesional y en tener tareas o hacia tareas de mayor valor Por agregado supuesto. para la organización. Dejar de pagar incendios al final, porque Exacto, las áreas financieras, como yo decía al exacto. principio, se dedican básicamente a pagar incendios, a correr todos los días, y evidentemente hay un montón de personas capacitadas, súper capacitadas, son además uno de los pilares más importantes de las empresas, que deberían estar destinando justamente esos Claro. conocimientos a ver cómo hacerlas efectivamente crecer y en pensar en el futuro y en rentabilizar mucho más, ¿no? Y en línea con eso, bueno, viene este otro punto, que son las decisiones basadas en datos, ¿cierto? Y cómo la información en tiempo real es el nuevo activo estratégico, es decir, cómo, bueno, herramientas como esta, bien sea de digitalización, de automatización, que además se complementan con la IA que viene a potenciar todas estas herramientas, te permiten efectivamente tener la información a mano y sin gran complicación para poder tomar decisiones oportunas, para poder detectar errores, ¿cierto? Y para poder pensar de manera más estratégica, ¿no? Entonces, yo particularmente pienso que el tema de automatizar está muy asociado efectivamente con velocidad, ¿no? Con Claro, eficiencia, con correcto. ganar tiempo, que lo hemos hablado un montón, con ahorrar tiempo. Pero al margen de esto, que es como una ganancia implícita, también hay un tema de visibilidad, que yo creo que es realmente el más importante y el más potente dentro de todos estos procesos, sean plataformas como Rendegastos, como Laudus, ciertos sistemas RP, al final del día, plataformas de gestión, lo que te permiten es tener eso, es tener información a mano, fidedigna, clara, precisa, segura, que te permita entender qué es lo que está pasando realmente en tu negocio, al margen de los detalles que se diluyen dentro de la manualidad, y ahí es donde efectivamente se pierde mucho dinero, ¿no? Entonces, cuando los equipos financieros pueden ver en tiempo real qué es efectivamente lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de nosotros, los gastos, ¿cierto?, asociados a los presupuestos, etcétera, dejan de reaccionar, Ya, ¿ya? Porque una vez que te das cuenta de que algo está mal, bueno, ya hay que corregir, claro. pero si tú dejas de reaccionar y puedes anticiparte, entonces la conversación cambia y efectivamente puedes tomar medidas que no solo te hacen ahorrar dinero, que es como el principal foco, sino que empiezas a decidir con los datos y no con suposiciones. Entonces, repito, plataformas como Laudus, como Rindegasto, ¿cierto? Que además están conectadas, influyen potentemente en la visibilidad porque te permiten como un curso mucho más natural de los datos de la información. Y no se trata nada más de la integración en sí, ¿cierto? Que te habilita, sino de las decisiones más rápidas y más seguras que puedes tomar a partir de esto. Sí, efectivamente, estoy 100% de acuerdo con lo que estás diciendo, porque no solo te da más visibilidad y más rapidez, sino que le cambia la dinámica, como hablábamos un rato, a la persona que está encargada de poner esos datos. Eh, si hablamos, recién lo mencionaste, de la conectividad y algo más vamos a hablar en unos minutos más sobre la integración que tenemos entre Rindegasto y Laudus, pero eso le permite al gerente financiero, al responsable de la finanza de la organización, poder ver en tiempo real cuáles son los gastos, ¿ya? Y no esperar una vez al mes, por ejemplo, Ujú. cuáles son los gastos rendidos, ¿cierto? Porque con la integración, por ejemplo, la información va a volar en forma inmediata y esa visibilidad y esa rapidez le cambia la dinámica al responsable financiero. ¿Por qué le cambia la dinámica? Porque le permite tomar decisiones mucho más rápido, ¿cierto? Le permite, y sobre todo, a ver, les cuento, nosotros estamos en este minuto, voy a tomar una anécdota o una instancia que estamos realizando ahora en Laudu. Convocamos a varios clientes nosotros para que nos cuenten un poco cuál fue el valor de implementar Laudus. Y una de los comentarios que más se repite tenía que ver con la posibilidad de que el gerente financiero o el gerente o el administrativo financiero le pueda entregar al gerente general Ujú. información financiera en tiempo real, ¿ya? Y en forma rápida. Con lo cual le cambia totalmente su dinámica, como hablábamos, y Ujú. el gerente general puede tomar decisiones porque cuando necesita saber X ratio, X información Ujú. financiera, gasto, proyección de cobranza, no sé, de pago, flujo de caja, todo eso lo puedo ver gracias a sistemas
como la UDO lo puede ver en el momento, digamos. Sí, o sea, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo, es decir, parte del gran valor que tiene Rendegasto o de lo que entrega, o de las cosas que más valoran nuestros clientes, tiene que ver exactamente con la visibilidad, es decir, cuando tienes los gastos actualizados, ¿cierto? Cuando los tienes al día, cargados en una misma interfaz en la que puedes meterte cuando quieras y poder filtrar y entender un poco cuál es la dinámica del comportamiento, esto permite a los gerentes financieros, a los analistas contables o a los jefes de contabilidad, etcétera, ¿cierto? A quienes manejan el tema de las rendiciones en las empresas tomar decisión como, no sé, corregir desvíos, detectar sobrecostos, ¿cierto? Es decir, se anticipan, ¿ya? Claro, Entonces yo creo que ese es el gran tema de estas plataformas, el gran valor y el entender justamente eso, que al margen de que sí, ahorro tiempo, a ver, ahorro dinero, porque el claro, tiempo es dinero, pero también exacto. tengo visibilidad que impacta. Entonces, como un círculo virtuoso, ¿cierto? De ganancia que tengo al poder digitalizar al menos procesos contables o financieros de esta naturaleza. Entonces, a ver, el verdadero cambio es cultural, no tecnológico. Yo creo que todo esto que hemos conversado como suena muy bien, ¿cierto? En la teoría y efectivamente hay mucha ganancia, mucho valor implícito en el automatizar, pero la verdad también es que en la práctica todavía hay cierta resistencia de algunos sectores, algunas industrias, ¿cierto? De algunos perfiles en el hecho de que la automatización contable exige efectivamente un cambio en ser receptivos para implementarla, ¿ya? Claro. Entonces ahí tenemos como igual una dualidad o varias verticales en las que la empresa chica quizás siente que la digitalización es mucho para lo que ella necesita y no está preparado o que sus perfiles no tienen los conocimientos o las habilidades tecnológicas justamente para utilizar esta plataforma. Después viene la empresa un poco más mediano grande que sí quizás tiene estas cosas resueltas, pero al contrario, el tener tantos usuarios dentro de su proceso, que además son procesos sensibles, ya los gastos, la contabilidad per se, los asientos contables, entonces también tienen la aprensión de esto va a resultar, esto me va a complicar, cuántos recursos efectivamente yo tengo que hacer, será que la adopción va a ser realmente buena o realmente rápida. Y esto entonces se vuelve un punto crítico, porque al margen entonces de que el desafío sea tecnológico y técnico, que eso lo resolvemos nosotros Claro. desde la interna, ¿cierto? El gran desafío es cómo las empresas efectivamente abordan este tema desde el cambio cultural y cómo hacen que efectivamente podamos trabajar en conjunto para romper como la resistencia al cambio que producen estas plataformas. Entonces, aún existen efectivamente equipos que sienten que si no revisan las cosas a mano y ahí in Claro, situ, esto no va a funcionar, exacto. ¿ya? Y eso está perfecto porque eso es como parte del hábito, yo creo que todos en general, es decir, nosotros desde comercial, ¿cierto? Desde la venta, incluso también siempre hay un ápice, a pesar de que uno utiliza muchas plataformas, pues está en el mundo tecnológico, de querer mirar como con calma qué está pasando, o tener por ahí un Excel igual guardado Sí, como de respaldo de las cosas que están pasando. Así que esto no es venir a vender que la tecnología realmente es como una cosa fácil de adoptar, pero cursa mucho por justamente como la capacidad que tú tienes de decir, ¿sabes qué? Voy a darle la oportunidad a que esto ocurra. Desde Rindegastos particularmente, nosotros acompañamos, sumamos más de 150 empresas nuevas todos los meses, entre pequeñas pymes, empresas medianas, empresas corporativas, enterprise, y por supuesto tenemos un proceso como súper aceitado que va en línea en acompañar a todas estas empresas, ¿cierto? En este proceso de adopción y lo que vemos cuando los equipos confían en la herramienta es que finalmente se genera tranquilidad, ¿cierto? Y se recupera el foco. Entonces, si bien es un proceso que agrega valor, requiere también de que las áreas contables tomen la decisión claro. principalmente, ¿cierto? Y tengan la disposición de acompañar a sus colaboradores en entender que efectivamente es un camino de adopción, pero que no tiene que ser tan tortuoso Entonces, como no. parece. Y ahí, bueno, entra un poco en juego la capacidad que tienen las plataformas de nuestro lado de poder hacer este acompañamiento. Sí, sí, sí. Y como decías, o sea, es un cambio, es un cambio cultural, porque el primero, el paradigma de que hacer un cambio tecnológico, una automatización, es un proceso complejo que requiere adopción. Varía en el sentido, como tú decías, en una organización más grande, en una organización corporativa, claro, esos procesos son procesos súper complejos porque son miles de trabajadores con procesos y formas de hacer que les llevan haciéndose mucho tiempo. Entonces requiere un cambio y una gestión del cambio que es compleja. Sin embargo, en la pequeña y mediana empresa es distinto porque son equipos más chicos, son equipos que por esa naturaleza, digamos, son más flexibles y Ujú. pueden embarcarse en un proceso de adopción menos complejo y menos traumático. Ahora, tampoco es que sea tan complejo, o sea, sobre todo para una pyme, cuando quiere adoptar tecnología y digitalizar sus procesos,
no tiene, mi recomendación no sería, digamos, repensar todo y tratar de hacer un proyecto de digitalización altamente complejo. Yo partiría de a poquitito, Ujú. partiría con pequeños subprocesos y ir creando una cultura de cambio, porque esto, Exacto. cuando uno digitaliza una organización, toma tiempo, parte por Ujú. ciertas partes, primero puede digitalizar, no sé, la parte de la bodega, después puede digitalizar las ventas, después puede digitalizar los gastos, poder digitalizar la contabilidad, etcétera. No tiene por qué ser todo de una. Entonces, mi invitación en el fondo es a que no le tengan miedo a la digitalización y a la automatización Por supuesto. de sus procesos operativos, procesos de gestión, porque se puede ir de a poco. Y ahí trabajar con el equipo, trabajar con las personas que van a verse impactadas y que lo vean como una oportunidad de crecer, de aprender nuevas herramientas y poder desarrollarse profesionalmente, yo creo que es una oportunidad que está ahí a la mano, que es accesible económicamente hoy día y que les da a la pequeña y mediana empresa una ventaja competitiva, al menos frente a sus competidores, Por supuesto. porque le da agilidad en la toma de decisiones, como hablamos un rato. Sí, total. Y ahí yo creo que es súper fundamental el rol que juega efectivamente el gerente de finanzas, ¿cierto? O el tomador de decisión dentro del área financiera, en entender que la tecnología no cambia, ¿cierto? Las organizaciones, pero la cultura sí. Entonces, el gerente financiero, la persona que esté a cargo del área contable o financiera, tome la decisión de impulsar una iniciativa como esta, efectivamente es el puntapié para poder Claro. acceder, ¿cierto? A esta tecnología y poder finalmente ganar valor, ¿no? Entonces, así como tú dices, yo también estoy totalmente de acuerdo en que esto tiene que ser como una adopción paulatina, en que se puede empezar de a poco, en que las empresas chicas efectivamente, al contrario, tienen como una ganancia implícita en el hecho de que sus procesos también ya no son tan complejos. Entonces, es la oportunidad perfecta para abordarlos desde ahí y poder crecer acompañados de la tecnología, ¿no? Sí. Que es el salto inverso que quizás después tienen que hacer algunas empresas más grandes que no se han sumado, no se han subido al carro y después tienen que hacer entonces sí un proyecto mucho más complejo. Que hay que asegurarse, bueno, de que la plataforma que vas a adoptar efectivamente ponga mucho foco en la capacitación, en el proceso de adopción y que tenga un proceso de implementación que sea acompañado y que además sean pues jefes de proyecto con los que tú te sientas también respaldado, ¿cierto? Que son parte de las cosas de las que nosotros nos preocupamos también un montón dentro de nuestro proceso de abordaje comercial con cualquiera de nuestros clientes, es el acompañamiento de los procesos de capacitación, porque entendemos que es parte neurálgica del cambio al margen de los costos, etcétera. Son las decisiones que hay que tomar Claro, puertas adentro, pero lo realmente importante es cómo me vas a acompañar efectivamente para que mi gente pueda hacer esto de forma claro. como efectiva y simple, ¿no? Sí, y eso es algo que tenemos súper claro, obviamente, tanto Rindegasto como Laudus, de que, como lo dices tú, el proceso de implementación o de onboarding o los primeros días, primeras semanas de nuestros clientes cuando adoptan la plataforma son cruciales. Y ahí es donde este cambio, como es un cambio cultural, Ujú. mi recomendación sería que involucren a toda la organización o a todas las personas que van a ser impactadas o a la mayoría, obviamente a veces no se puede involucrar a todos, pero a todos, por lo menos un representante de las distintas áreas que se van a ver impactadas con estos cambios, en la toma de decisión de la tecnología que van a usar y de cómo la van a implementar. Porque eso va a lograr que todos estén todos alineados y todos participen. Y en este proceso de onboarding, claro, ahí lo que buscamos todos es que el equipo quede sin duda, que tenga Ujú. súper claro cuál es el valor que le agregas a ellos en su día a Claro. día primero, para que vean ese valor, y después de ese valor cuáles son los cambios, los procesos, las prácticas, en sus hábitos diarios que tienen que hacer para poder adoptar esta nueva herramienta y ver los frutos que le Por promete. supuesto. Bueno, yo creo que igual hemos hecho un barrido un poco acerca de los beneficios, ¿cierto? La adopción, un poco la ganancia, la resistencia, el cambio cultural. Yo estoy segura que igual entre quienes nos están viendo, seguro habrá quien diga como, igual la manualidad, yo, no sé, no me convence o me lo voy a pensar, o a mí igual me resulta, Le da seguridad a o le veces. da seguridad, Seguridad, o claro. sea, o es un proceso que al final controlo yo. Claro, ¿Ya? Y eso evidentemente a veces te pone en una condición de autoseguridad del que cuesta un poco salir, pero la verdad es que al margen de cómo se implemente o no, o si la manualidad te da seguro o te funciona, porque yo no dudo que funciona en muchos claro, casos, ¿cierto? La verdad es que también hay muchos riesgos al medio de la manualidad, riesgos de los cuales no nos percatamos porque es nuestro día a día, porque se vuelve un hábito, porque me vuelvo evidentemente un experto claro, manejando el Excel o lo que sea que maneje. Pero el hecho de que yo me sienta de algún modo seguro o maneje de forma correcta o bien un proceso que tiene manualidad,
no hace que desaparezcan los riesgos que trae consigo eso. Es decir, el proceso cuando es manual, en el fondo tiene un montón de riesgos y de costos invisibles, ¿ya? Que son difíciles de atajar, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las rendiciones de gasto, este tema de los gastos duplicados, nosotros teníamos un cliente que cuando lo entrevistamos o cuando fuimos a la primera reunión de venta, nos decía que ellos los duplicados era como por memoria. O sea, como somos tres, tenemos la vida aquí y no, nosotros eso no se nos pasa nada, eso tenemos una buena memoria tremenda y cada vez que vamos viendo los gastos como, este estaba por ahí y Claro. empezamos a registrar hacia atrás y esto evidentemente no es escalable bajo Exactamente, no es escalable. ningún punto de vista, es decir, capaz cuando tú tienes 4 o 5 rendiciones, un informe aquí, un informe allá, a los dueños de la Sí, empresa, evidentemente puede ser que sí, o puede ser que no te des cuenta y el costo tampoco te va a impactar tanto porque son gastos pequeñitos. Pero ya cuando esto se vuelve grande, ¿cierto? Cuando las empresas crecen, cuando el volumen de información comienza a hacerse importante, es imposible que evidentemente esto sea un buen método, una buena técnica, y comienzan a ver estos hoyos financieros, ¿cierto? Empiezas a perder dinero. Teníamos otra empresa también que nos contaba luego de la implementación que se dieron cuenta que efectivamente tenían un montón de gastos duplicados y que el monto al que ascendían los gastos duplicados perfectamente les alcanzaba para pagar, por ejemplo, capacitaciones a su fuerza de ventas, exacto. ¿ya? Entonces ahí es donde efectivamente sí viene el valor agregado de decir, no me estoy dando cuenta de esto cuando este dinero, si es que queremos llevarlo a algo realmente tangible, pude haberlo destinado a otras tareas. Entonces, al medio de esto, de los costos invisibles que implican perder dinero como el principal factor, también hay un riesgo reputacional tremendo, es decir, cuando tú no tienes la capacidad de tener información a mano, visible, confiable además, tus decisiones también se vuelven un poco cuestionables porque Claro. son también un poco de guata. Entonces no es lo correcto. Así que si es que hay alguno pensando que efectivamente puede sostener sus procesos manuales, yo lo invito igual a que se cuestione un poco o se pregunte cuáles son los riesgos que están al medio o que los que están corriendo potencialmente al no pasarse un proceso tecnológico, ¿no? Exacto, Automatizado. exacto. Sí, el riesgo de llevar procesos manuales, tú mencionaste varios y un poco lo repito para después sumar uno más. A ver, está el riesgo obviamente del error, ¿cierto? Al digitar Ujú, hay un riesgo tremendo de que alguien se equivoque, esté en un mal día, lo interrumpan mientras está haciéndolo y cometa un error. Y eso multiplicado en el tiempo puede ser mucha plata, como dices ujú, tú, que se puede destinar a acciones destinadas seguramente a aumentar las ventas o a buscar mayor productividad en la organización. Hay errores o riesgos, mejor dicho, que tienen que ver con la oportunidad del tiempo, digamos, de tener la información rápida, precisa y a la mano para poder tomar decisiones. Y después hay un riesgo que no es menor, creo yo, sobre todo en las organizaciones pequeñas que están creciendo en este proceso de desarrollo, y es que muchas veces los procesos quedan en las personas, ujú, residen en las personas. Entonces es persona X. No sé, administrativo financiero que sabe cuál es el proceso de rinde gasto, pero no está documentado. ujú, Y esa persona puede enfermarse, puede renunciar de un día para otro, pero puede pasar cualquier cosa, y el resto de la organización se ve enfrentada a adivinar cómo se hacía el ujú, proceso, a tratar de descubrirlo, a gastar horas y horas y horas tratando de entenderlo para poder volver al proceso manual siquiera. ujú. Entonces la digitalización también reduce un riesgo importante que tiene que ver con la dependencia de, Totalmente. de- de- de una o pocas personas que controlan el sistema. Sí, yo creo que ese último es clave y creo que muchos no nos damos cuenta de que efectivamente ese es un riesgo que está como súper latente cuando se tienen los procesos manuales, porque al final del día esto que tú estás contando, José, hace que los procesos manuales no solo sean ineficientes, sino que sean tremendamente frágiles. Es Claro, decir, convierten a la exacto, organización en un proceso, un ecosistema muy frágil. En cambio, la automatización evidentemente genera control, genera seguridad, genera transparencia y genera respaldo, que es eso que claro, falta en exacto. este último punto que acabas de mencionar. Y a ver, bueno, en línea con eso, efectivamente nosotros un poco sumados a esta dinámica, Rindegastos y Laudus, también hemos trabajado en un proceso de integración, entendiendo que la integración no es un fin, sino un medio para una gestión mucho más inteligente. Evidentemente son dos plataformas que se complementan, es decir, nosotros desde la mirada de las rendiciones de gasto, que tratamos de asegurarnos de que no importa el tipo de rendición que tenga una empresa, cajas chicas, fondos por rendir, solicitudes de viáticos, tarjetas de crédito, no importa cuál sea la realidad inmersa dentro de este proceso de rendición, facilitamos que efectivamente todo esto pueda sumarse a una interfaz centralizada que permita a todos los actores, ciertos rendidores, aprobadores, administradores, tener la información accesible, fácil y que sea efectivamente un proceso que no sea un dolor de cabeza, que no sea un estrés, sino que sea
una tarea más del día a día, ya, en la que liberes tiempo. Pero luego, si esta tarea efectivamente no llega o estos datos no llegan al sistema contable, en este caso el AUDU, Claro, ¿cierto? De manera correcta, porque resulta que está manual y hay que hacer la digitación exacto. 2 veces, entonces ahí comienzan las cosas un poco a complicarse, o incluso si es que efectivamente tienes el sistema de rinde gasto, pero teniendo, por ejemplo, el AUDU no lo tienes integrado, también hay un riesgo en poder llevar la información un poco de manera manual. Entonces, en línea con eso, nosotros hemos desarrollado, ¿cierto?, una integración entre ambos sistemas, que además se vuelve un tema que no es nada más técnico, es decir, el proceso de llevar la información de un lado a otro, de conectarlo, de que con un botón todo viaje y las empresas puedan asegurarse de que todo el asiento contable se va a hacer en tiempo y forma, como lo tienen parametrizado en Laudus, con sus cuentas contables, centros de costos, códigos asociados, etcétera. Es un tema muy técnico que se resuelve, pero además es una solución que es estratégica, porque volvemos al mismo punto, ¿no? Es recuperar tiempo y recuperar confianza en que no tengo que dedicarme a meter la información a mano, sino que todo va a viajar como rápidamente. Entonces, cuando laudos de gasto se conectan, lo que ocurre detrás es que simplemente la información fluye sin ningún tipo de fricción, que a veces es también súper importante. Entonces, no se trata solo de registrar, sino de tener una visión completa de cómo se mueve el dinero dentro de la empresa. Nosotros nos ocupamos de que rindan los gastos de forma fácil y ustedes se ocupan de recepcionarlo, ¿cierto? Para brindar después toda esa data contable tan importante. Sí, sí, absolutamente. Esta integración en el fondo nos permite, como bien decías tú, primero eliminar la doble digitación, ¿cierto? Porque en el proceso manual, supongamos que llevan un proceso manual por el lado de la rendición de gastos, lo primero sería automatizarlo y sumar rinde gasto. Con eso te eliminas procesos de que te entregan las boletas, las rendiciones de gasto en forma manual o en un Excel y después tiene que ir por vía email alguien que la Ujú. apruebe y después que se la pasan al contador, el contador tiene que ir y copiar y digitar todo eso en el En ERP en este ERP. caso. Entonces, ese proceso lo resuelve de excelente manera rinde gasto. Ahora, con Laudus, al integrarse con Laudus, ese proceso no queda aislado y separado de lo que es Laudus, un ERP que es la columna vertebral de la gestión de una organización, ¿cierto? Porque es el software que permite integrar los distintos procesos o digitalizar y automatizar los distintos procesos de la organización, procesos de ventas, de compra, de recursos humanos, contables, de gastos, etcétera. Entonces, la integración que estamos haciendo permite que, o sea, fluye la información en tiempo real, con lo cual se pueden tomar mejores decisiones financieras. Y eso es gracias a la API, que en el fondo en Laudo nosotros tenemos una API abierta, documentada, disponible para cualquiera, lo que permite que este RP, que es la columna vertebral de una organización, de sistema, digamos, se pueda integrar con diferentes plataformas complementarias. Y en este caso estamos hablando de Rindegasto, que es la plataforma obviamente preferida para lo que es rendición de gasto. Buenísimo, José. Bueno, a ver, estamos ya finalizando, ¿cierto? Esta conversación que ha estado realmente muy buena, yo creo que ha sido muy nutritivo y hemos sacado mucho provecho, además del input que cada uno de los dos tiene en tantos años de trabajo con los clientes, ¿cierto? Y con este ecosistema contable, financiero, al que nos enfrentamos todos los días. Así que un poco para cerrar, ¿cuáles serían las conclusiones? Un poco de esta conversación. Es decir, de mi parte, yo creo que lo más fundamental es entender que automatizar no es de algún modo perder el control, al contrario, es ganarlo, ¿ya? Las empresas que dan finalmente el paso o el salto, ¿cierto?, a la automatización o la digitalización, descubren que su gestión efectivamente se puede volver mucho más ágil, mucho más rápida, mucho más confiable y sobre todo mucho más estratégica. Entonces, la decisión más importante es esa, es dar el salto, ya es tomar la decisión de conocer cómo funcionan estas plataformas, ¿cierto? De entender que no son tan complejas como a veces lo creemos, que no son tan costosas. Además, Ujú. hablabas tú de los costos al principio, del modelo de negocio SaaS que da mucha más apertura y mucha más flexibilidad y sobre todo mucho más acceso a empresas de cualquier tamaño, de cualquier rubro. Entender que el problema, particularmente de las rendiciones, es un problema transversal y por tanto soluciones como las de Rindegasto abarcan también a todos estos niveles. Así que la invitación es simplemente a conocer efectivamente plataformas como la nuestra, ¿cierto? Que resuelven problemas tan neurálgicos como es las rendiciones o la contabilización dentro de la organización. Sí. Para cerrar, de mi parte, primero quería agradecerte a ti, Dame, y a Rinde Gasto por invitarnos a este webinar. Nosotros desde la U feliz de participar y poder empujar esta alianza y esta colaboración, no solo integración tecnológica, sino que también colaboración comercial, en donde podemos ofrecer condiciones comerciales preferentes a los clientes que quieren Rinde Gastos y la UDU. Así que cerrar con eso y una invitación en el fondo a que tomen la decisión del cambio, aquellos que están
llevando las cosas en forma manual, por Excel, los distintos procesos, no tengan miedo a digitalizar. Yo creo que hoy día la empresa que no está digitalizándose está destinada a morir. Así de duro lo digo. O sea, yo creo que hay que estar cambiando y evolucionando. Y como decíamos hace un rato, hoy día soluciones como Laudu, que SaaS y como Rinde Gasto, son asequibles, son de bajo Ujú. costo, son de fácil implementación, se puede ir paso a paso. Y si ya tienen implementado algo y no les está funcionando, bueno, vengan a Ok. los que lo hacemos bien. Gracias, José. Gracias por el espacio. Igual en pantalla, bueno, hay un código QR si quieren dar efectivamente este salto, bien como dice José, para sumarse al proceso de digitalización o para cambiarse o conocer otras alternativas y cómo efectivamente hay espacios donde las cosas funcionan realmente bien, con compañía, con implementación, con soporte, ¿cierto? Y sobre todo con experiencia y desde una mirada especialista acerca de estas temáticas. Bueno, ahí tienen el QR, contáctenos, hay un pop-up que también seguramente les ha parecido, ¿cierto?, para solicitar información. Así que felices de que nos contacten y nuestro equipo igual va a estar súper pendiente de responder cualquier duda, ¿cierto? Y de poder tomar contacto para brindarles la información que sea necesaria. No Tenemos sé, algunas preguntas. Ah, bueno. ya, tenemos algunas preguntas. Pueden ver ahí Vamos en a la ver. sección preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho ya. Tenemos Vamos a cuatro. ver. Este. mm, no lo- ¿Te si me parece? ayudas a leerlas, no, Cris. Eh, Comparto acá. Son las preguntas que están aquí. Ya, a ver. Eh, eh, Toma esto. sí, vamos a ver un poquito aquí. Eh, eh, a ver. ¿Qué quieren saber? Vamos a ver, María Pía, vamos a empezar por María. María nos dice, en su opinión, ¿es más sencillo implementar un ERP o un sistema de rendición de gastos sin la existencia de otros sistemas y procesos definidos? ¿O es posible que el ERP herramienta ayude a definir estos procesos? Parte tú, A porque es ver, como un mix. sí, a ver, yo creo que implementar una solución como Rinde Gasto es una solución más simple que implementar un ERP. Lo digo desde ya porque Rinde Gasto es un proceso específico, puntual de una vertical que es la rendición de gastos. El ERP es un proceso, es un software más complejo que abarca la totalidad de la gestión de una organización, ¿cierto? De lo que es ventas, compra, inventario, recursos humanos, contabilidad, etcétera, y gestión e información financiera. Entonces, yo creo que es más Ujú. simple implementar el rinde gasto. Ahora, con un RP uno puede llevar y automatizar la gestión de los gastos, obviamente, pero, pero el proceso de aprobación y rendición No, es algo que lo hace rinde gasto. exactamente. Bueno, un poco ahí, María, para responder a tu pregunta del si implementar el sistema sin la existencia de otros sistemas o procesos definidos es más sencillo. La verdad es que no. Ambos procesos son totalmente viables desde el punto de vista de las rendiciones de gasto. Es decir, si no tienes nada, obviamente te vamos a acompañar un poco en levantar cuál es la estructura asociada a las personas que vas a tener que incorporar, el plan de cuentas contables que nace Ujú. efectivamente de tu RP, cómo llevarlo a la plataforma, diseñar los flujos de aprobación y revisión, cuáles son las políticas vinculadas a tus rendiciones de gasto, es decir, si es que tienes topes por monto, si es que hay algún tipo de validación, ¿cierto? O restricción que tú quieras imponer a tus colaboradores para que el sistema finalmente valide por ti, ¿cierto? Antes de que llegue a los aprobadores y así estos se dediquen a hacer simplemente la tarea que tienen que hacer, lo vamos a poder hacer. Si es que ya tienes algún sistema de rendición de gastos definido, igual el poder pasarte a nuestra plataforma es simple, es decir, evidentemente vamos a hacer un levantamiento de lo que ya tienes mapeado y vamos a buscar la forma, al final del día esto no es como ser disruptivo, ¿cierto? Y pasar a hacer cosas que no se están haciendo para que los colaboradores sientan que esto se complicó, sino al contrario, es poder mapear el proceso que se tiene y llevarlo de la forma más cercana o parecida posible a lo que tenemos en Rindegasto. Así que es totalmente compatible en el caso de Rindegasto y efectivamente, como dice José, es un proceso que es mucho más fácil por la parte de nosotros en particular, ¿ya? Además, nuestra implementación es súper rápida, no sé de qué tamaño será tu empresa, pero nosotros estamos bordeando por ahí los 20, 40, 45 días si es que realmente es una empresa grande en poder hacer todo este cambio y además no requerimos ni siquiera del TI, digamos, que se involucre, sino de las personas de contabilidad que manejan este proceso. Quería sumar ahí algo a la Ujú. respuesta para ser un poquito más concreto respecto de lo que implica implementar un RP como Laudus. Nosotros en Laudus, nuestra propuesta de valor, a diferencia del mercado, nosotros ofrecemos el acceso completo a la plataforma. Como bien dije varias veces, a todos los módulos, ¿cierto? Ventas, lo repito, ventas, compras, inventario, recursos humanos y contabilidad. Ahora bien, si bien se accede a toda la plataforma, lo cual da la posibilidad de poder crecer como organización,
con un costo conocido, que no vaya, que no tenga sorpresa, que no vaya creciendo en el tiempo, la implementación y la adopción de la plataforma puede ir por partes. Nosotros vemos muchos clientes, los más chicos generalmente, que vienen y dicen, bueno, voy a partir, accedo al RP, pero voy a partir primero con, no sé, por ejemplo, invento, algunos dicen voy a partir por contabilidad y parten solamente por la contabilidad. Otros dicen, bueno, voy a partir por la parte de ventas Ujú. y sigo llevando a un contador en el fondo externo que me lleva, que utiliza Laudus, pero lo lleva por otro lado. Entonces, a lo que voy es que se puede acceder a todo, a toda la plataforma, pero ir en su proceso, en el proceso de implementación y adopción y de madurez tecnológica, ir por partes. Ya, es súper importante. Igual, bueno, a ver, Silvana nos dice, para rendir los gastos solamente se requiere sacar una foto de la boleta o factura y la plataforma hace el resto organizándolo por concepto. Sí, en la mayoría de los casos sí, es decir, lo que hacemos nosotros es parametrizar rinde gasto. Como comentaba, en el setting que se hace se parametrizan todas las cuentas contables, centros de costo, unidades de negocio, es decir, cualquier campo que ustedes requieran. Y a partir de ahí, lo que hacemos es que una vez que tomas la foto, la plataforma va aprendiendo, ¿cierto? Con la inteligencia artificial que tiene también al medio y es capaz en los posteriores gastos de identificar y decir, esto es un café del Starbucks, esto va a alimentación, por ejemplo, ¿ya? Entonces, efectivamente sí, es capaz de organizarlo por concepto. Evidentemente, si es que hay algún comprobante que no leyó la guía o que no ha alcanzado toda, o que no se ha cargado nunca ese concepto, por primera vez va a haber que sumarlo a mano y luego ya después, digamos, la IA va a inferir cuál es el concepto que típicamente va vinculado a esto y lo va a imputar, digamos, ¿ya? Claro. Eh, Y va a pasarse, en este caso, al Audio RP claro, con el centro de costo ya identificado sí. y en el RP poder sacar gestión y informes de gasto, de rentabilidad por centro de costo. Exacto. Lo que hacemos ahí es que, evidentemente, cuando estamos configurando, si es que la plataforma es Laudu, ustedes nos proporcionan tal cual el listado de cuentas contables, centros de costos, Claro. códigos, etcétera, como reposa en Laudu. Nosotros lo parametrizamos en rinde gasto y esto hace luego que con la API automáticamente viaje y se haga el asiento contable como ustedes lo dicen, ¿ya? ¿Cómo y quién realiza la integración rinde gastos Laudus? Esa integración, integración, el proceso de la configuración y parametrización la hace el equipo de Rinde Gastos, pero trabajamos en colaboración, obviamente, nosotros estamos muy comunicados, la UDU con Rinde Gastos, los dos equipos técnicos, para poder acompañarlo a usted en esa parametrización y confirmación de que la información está fluyendo como debería fluir. Claro, Sí. y como, bueno, los equipos efectivamente a partir de la API, como dice José, tanto Laudus como Rindegastos tienen una API disponible, así que, bueno, las APIs te permiten hacer la consulta en el caso de los gastos de absolutamente toda la información, es decir, los gastos, los informes, los fondos, las cajas chicas, etcétera, todo se puede consultar a partir de la API y luego viaja efectivamente a Laudus, ¿ya? Ya, ¿Debo tener Lautus para integrar rindegastos con la contabilidad? Bueno, la verdad es que no. O sea, es decir, estamos hoy aquí con José un poco impulsando esta alianza. Ya, evidentemente, si es que ya tienen Laudus, va a ser mucho más fácil porque justamente eso se trata, ¿no? De la integración que hemos trabajado. Pero si tienen otro sistema contable, eventualmente igual se puede integrar. Hay varios mecanismos para ello, sí. Ya no todos son tan fáciles como la integración que nosotros hemos desarrollado. Y ahí el gran plus de esta alianza pero también se podría, ¿ya? Finalmente vamos a cerrar con esta, que estamos igual sobre la hora. Ricardo nos dice, ¿en qué países de Latinoamérica funciona Laudus? Laudu está hoy día solamente en Chile. Nosotros somos un RP que tenemos más de 20 años en el mercado chileno. Tenemos alrededor de más de 2.100 clientes de toda la industria, principalmente enfocados en pequeña y mediana empresa, a lo largo de todo Chile, pero solamente en Chile. O sea, nosotros esa es una de las características que nos diferencia en el fondo, porque llevamos tantos años en el mercado, fuimos el primer RP en implementar la facturación electrónica y eso nos ha permitido tener un conocimiento y una configuración y parametrización de nuestro RP, específicamente en la parte contable que tiene que seguir la legislación y las leyes tributarias y los cambios que van habiendo año a año, nos permite obtener una solución muy, muy ad hoc para la realidad chilena. Pero estamos solamente en Chile hoy día. Buenísimo. Bueno, con esto cerramos. Hay otras preguntas, sin embargo, en aras del tiempo las vamos a responder igual, digamos, en privado. Todas van a ser respondidas, así que todos van a ser contactados. Nada, no me resta más sino que agradecer el espacio nuevamente, su participación, el tiempo dedicado, ¿cierto?, a sumarse. Y una vez más, gracias, José, por haber venido. Gracias, Dama, fue un placer. Que estén muy bien. Chao. Chao.